Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al EDA Presenta, función número 29. Este es un ciclo de cine que ya tiene nuestro cuarto año, estamos recorriendo nuestro cuarto año. Es un ciclo que nació dentro de la Asociación de Editores EDA. Hoy vamos a dar cuatreros. Está con nosotros Lautaro Colace, que es el editor, y va a venir después Albertina Carri, la directora, a charlar un poco cómo fue el proceso de edición. Espero que se queden a la charla. Nos vemos después. Disfruten la función. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros esta noche. Un poco para empezar a charlar, la idea de este encuentro es, voy a iniciar con algunas preguntas y en un rato del público, los que tengan ganas de preguntar algo, serán bienvenidos. Bueno, para empezar, felicitaciones por la peli, hermosa, Gracias. fuerte. Un poco quisiera saber cómo empezó el trabajo con ustedes dos, cómo iniciaron este proyecto y en qué momento empezó a trabajar el editor en Cuatreros. Si la memoria no me falla, que a veces puede pasar a largo plazo, bueno, habíamos trabajado con Albertina en una serie que dirigió ella y escribió. Y después de eso hicimos algunos trabajos en una exploración que ella estaba haciendo en otros lenguajes audiovisuales fuera de la sala de cine. Y un día me llamó para hacer una videoinstalación junto con otras piezas, toda una muestra que se estaba haciendo en el Parque de la Memoria. Y ese fue, creo que, el origen de lo que después fue la película. Era una videoinstalación con 5 pantallas en un espacio parecido a este, que había 5 pantallas continuas en un loop con un relato que es sustancialmente el mismo que el de la película, si bien no es el mismo exactamente, pero con una experiencia donde uno se podía mover en el espacio, donde podía entrar en cualquier momento de la proyección, pero la historia esencialmente que se contaba era la misma. Y después, a partir de eso, creo que fue la insistencia sobre todo del productor y socio de Albertina, con el que siempre se hablaba de la idea de que sea una película y de cómo sería si fuese una película. Un día también me llamó y me dijo, vamos a hacer la película. ¿Y el material del archivo ya lo tenían del video de instalación o lo fueron consiguiendo para la película? Material de archivo, según lo que tengo entendido, Albertina me corregirá, fue toda una investigación que hicieron junto con Leandro Vistorti para la videoinstalación. Y después fue el material de la película y se incorporó para la película otros materiales que no habían estado en aquel momento y algunas cosas que por ahí habían quedado fuera de materiales que estaban, pero que quisimos volver a recuperarlos. Bien. Y con respecto al guión de la película, digamos, ¿se respeta el mismo guión que el video de instalación o digamos, cómo se trabajó? Ahí me interesó mucho el tema de la película. Por un lado tiene mucha voz en off, pero por otro lado tiene mucha libertad en el trabajo del tiempo, porque esa voz en off, la imagen a veces la acompaña, a veces va en contraste, pero como que hay mucha libertad. ¿Cómo fue trabajar para conseguir un primer armado por ahí o para ir construyendo una película con esa voz en off, para ir encontrando los tiempos de ese relato? Bueno, fue un diálogo en el sentido más socrático que pueda haber. Teníamos largos debates sobre bueno, lo que cada uno también sentía y lo que le pasaba y bueno, y cómo íbamos encontrando puntos de acuerdo en función de momentos donde se necesitaban más pausas o momentos donde había que ir rápido o no soltar lo que digamos, esa fiebre con la que veníamos sosteniendo. En cuanto al primer armado, hoy charlábamos más temprano y ahora yo viendo la película me acordé de como algunas cosas que era lo que quería que me pasara. Que en realidad fue bastante el primer armado, digamos, en el sentido por ahí que hablamos en el montaje, en la edición, fue bastante rápido, porque ya veníamos de una cuestión anterior, que era la videoinstalación, que fue como un poco la base, si bien sufrió muchas modificaciones.
fue bastante rápido, pero luego tuvimos un proceso de revisar un montón de cosas, donde Albertina revisó también un montón de cosas del texto, se agregaron cosas y se modificaron algunas, que eso por ahí lo puede contar ella, que es más un proceso donde yo un día era, che, voy a agregar toda una cosa, bueno, está bien, está muy bien. Después también se incorporaban materiales. Se incorporaban materiales que aparecieron mientras estábamos editando. Por ejemplo, Ya es tiempo de violencia. No está en la videoinstalación y sí, también hubo una prueba y ver qué pasaba si hacíamos como una cita textual de la película, si bien siempre está intervenido el material, siempre está recortado. Pero bueno, eso es un ejemplo. Y el trabajo con ustedes dos, vos, Albertina, ¿estuviste en el trabajo de la isla todo el tiempo al lado del editor? ¿O cómo fue la relación entre ustedes dos durante el montaje? Telefónica. Sí, o sea, teníamos un trabajo previo importantísimo, porque además editar esas videoinstalaciones nos llevó meses. Eso fue realmente largo y no solo editar, sino visualizar después ese material, porque veías o sea, primero, bueno, todo el proceso de cuatrerear el material original, porque ese material en realidad está en fílmico, o sea, yo primero leía planillas o cartillas o cosas y después aparecían latas y no siempre las latas tenían lo que decían, y después era ver ese material y filmarlo en realidad robarlo con la cámara digital. Todo eso fue como un trabajo también que de algún modo sentó la base, digamos, para luego empezar la edición de lo que fueron las videoinstalaciones. Lautaro se pasó no sé cuánto, pero meses viendo todo ese material, que era muchísimo. Y eso, yo no estuve sentada en la isla para nada al lado de él. Siempre el trabajo fue eso, teléfono o charlas, con papel y lápiz. Somos bastante analógicos, marcando el texto y no solo marcando el texto, sino también abriendo el texto ahí mismo en papel. Con el material de memoria, y luego eso nos sentábamos a visualizar, pero la verdad es que el primer corte se parece muchísimo a lo que es la película hoy, digamos. Después obviamente se ajustó, se corrigió, se agregó, apareció más material, más texto, pero hay algo como del espíritu de la película que estuvo en ese primer corte, que se hizo, no sé, pero muy rápido. Me acuerdo un momento donde ya estábamos casi... habíamos puesto un espacio de trabajo, un tiempo de trabajo de 8 semanas, teniendo en cuenta una semana donde se hacen todas las cosas para la postproducción, y te queda siempre ese tiempo. Me acuerdo una charla donde dijimos, bueno, pero igual todavía nos quedan 6 semanas. O sea que estábamos muy avanzados. Pasa que después lo nuevo... Eso sí, era una página en blanco, que si bien veníamos con una carga de cosas y todo, había otro esfuerzo que se necesitaba. Bien, con respecto a la voz en off, Albertina, digamos, ¿desde el principio estaba pensada para que la digas vos, o probaste con actrices o con actores, o digamos, el plan siempre fue que vos seas la voz principal de la película? En el caso de Cuatrero sí, no hubo dudas. En realidad el texto comienza siendo escrito para una lectura performática que yo hice en el Centro Cultural San Martín, o sea que la leí yo, pero después para cuando hice la videoinstalación, la voz la grabó una actriz, que todos decían que me imitaba, que en realidad yo le pedía que haga exactamente lo mismo, y entonces dije, no, evidentemente esto lo tengo que hacer yo. Y en la película, sí, en el momento, o sea, porque realmente yo no quería hacer la película. Diego, que había sido el productor de
de la muestra. Desde el comienzo dijo, con todo este material tenés que hacer una película, es increíble todo este material. Y a Lautaro también, y Lautaro también lo frenaba, le decía, bueno, no sé si eso es una película. Y yo le decía, para mí eso no es una película. Bueno, hasta que un día finalmente me convenció, dije, ok, probemos. Y a Lautaro fue lo que le dije, probemos a ver si... Y una de los primeros ejercicios que hicimos fue el tema de la combinación de pantallas, porque nosotros veníamos de una... como de una panorámica de 5 pantallas, que se volvía monocanal, pero era multicanal, y eso era insoportable en una película, o sea, te morías de aburrimiento, porque en la videoinstalación el espectador es más interactivo, o sea, entras, salís, te paras adelante, las personas en la pantalla tienen tu tamaño, entonces arrancamos por ahí. Y luego en un momento Lautaro avanzó muy rápido, hizo ese primer armado con esa voz que teníamos grabada antes y medio como que me obligaron a grabar la voz de un día para el otro, o sea, por una cuestión de tiempos, digamos, como que se nos vino todo encima. Y fue increíble porque la grabamos en un día, toda la voz de la película. Sí, porque claramente no soy actriz y claramente me era muy difícil retomar el tono, como imitarme. Entonces, cuando decía, bueno, quiero corregir algo, decía, no, esto ya está. Es así como en carne viva. Y con respecto al proceso, llegaron a este primer armado que llegaron bastante rápido, y me imagino que habrán venido los armados posteriores. ¿Tuvieron en algún momento alguna proyección? ¿Le mostraron la película a alguien, a un público pequeño, amigos, a un público más grande, para ver qué generaba? Yo no, y si sucedió, no participé, supongo que la habrá visto Diego Diego, vos y yo. y alguna persona que esté como cerca de un círculo, pero no una proyección de convocar gente y no, eso no sucedió. No, los primeros que la vieron fueron el equipo del Festival de Mar del Plata, eso fue como nuestro testeo. Que eso, sabían que estábamos haciendo la película, nos la pidieron y sí, eso, y el equipo de programadores, bueno, fueron los que la vieron y la seleccionaron, o sea que dijimos, bueno, más o menos debe estar bastante bien. Pero sí, eso, no circuló. Nos pasó algo como también a Diego y a mí, o sea, a mí, Diego estaba más convencido que había una película, a mí me sorprendió que aparezca así tan contundente como eso, como, no sé, digo, todas mis otras películas son películas que busqué, que fui, que pensé si esto funciona o no funciona, como que esta medio como que se me presentó, como que, y inmediatamente eso, sí, vi esto que decía Diego y creo que a Lautaro le pasó lo mismo haciendo ese trabajo de edición, ¿no? Como, sí, esto es claramente una película. ¿Hay alguna escena que sientan que se haya modificado mucho desde el principio en adelante? ¿Alguna escena que recuerdan, alguna anécdota o algo importante que haya sucedido? Sí. ¿Sí? ¿En serio? Bueno, no, hay una escena que yo me acuerdo puntualmente, por ahí describe un poco también el proceso que hicimos, porque a veces parece como, bueno, por teléfono, no sé qué, como parece que hubiese sido ligero. Lo del teléfono, digamos, explícame de vuelta, porque a mí no me quedó tan claro la explicación. Sí. ¿El proceso cómo fue exactamente? No, en principio entonces teníamos el texto, y al igual que habíamos hecho en la etapa anterior de la instalación, o sea, ordenamos eso en párrafos, teníamos como una numeración que nos permitía tener una idea, una organización, como si fuesen escenas, secuencias. Y entonces habíamos ordenado de alguna forma para poder ir avanzando, como que yo avanzaba avanzaba hasta cierto punto, hacía un export de eso, se lo entregaba a Albertina, y yo seguía avanzando y tenía ese espacio ella para poder ver, reflexionar y que volviéramos, digamos. Entonces se generaba como un círculo virtuoso de eso, donde siempre había algo nuevo para ver y siempre algo para trabajar de lo que ya se había visto. Yo tengo el recuerdo puntual. En general tuvimos como también creo que mucha suerte y mucha afinidad en que coincidíamos en muchas cosas, en que encontramos
rápidamente, podría haber sido más trabajoso ese, pero rápidamente encontramos como cierta cosa en común. Hay una escena en particular que yo me acuerdo, que es la muerte, cuando se cuenta la muerte de Isidro, el fusilamiento de Isidro, que yo había armado toda una cosa bastante enredada entre las pantallas que iban y venían de 3 a 5 y no sé qué, una sola y aparecían otras. Pero bueno, tenía su carga eso. Y Albertina me dijo, che, no, esto no. Esto parece que está muy barroco, no sé qué, tiene que ser más contundente. Acá el relato es lo que sostiene. Vamos con una sola pantalla. Ante eso, no es una duda, eso es una certeza. Entonces, ante eso uno dice, bueno, vamos a probar ese camino, vamos a buscar eso. Y eso también forzaba, digamos, de una forma a que algunos materiales muy jugosos visualmente que podían quedar afuera, yo esté tratando de ver a dónde puedo volver a colarlos porque no quiero que no estén. Y bueno, nada, cosas así, digamos, de ese estilo. Había una nota periodística con la que estabas obsesionado, ¿te acordás? Una de la madre. Que sumaba, siempre aparecía. Todos los cortes, como disimuladamente aparecía. Yo le decía a Lautaro, dijimos que esto no, pero escucha. Estaba fascinado, nunca entendí, pero bueno, quedó afuera. ¿Te acordás? Era como, sí, porque las notas periodísticas teníamos un montón. Y sí, creo sí, no. Yo estaba muy enganchado ahora con todos los que preguntaban el nombre y no querían darlo. Sí. Y que solo quedó uno. Sí, para mí fue muy asombroso asomarme a ese material. Para mí fue como, digamos, ver algo de una época que yo conocía teórica o porque me habían contado, qué sé yo. Pero realmente fue muy, muy impresionante ver el material de esa época. Para mí fue como, era así, ¿no? Como, sí, la sonrisa, ¿viste? Como la cosa de los periodistas con los canas. Y al mismo tiempo muerte y armas y violencia, como una cosa me sacudió bastante. Entonces eso también lo llevaba al montaje. Me interesa preguntarte, Lautaro, digamos, cómo planteaste vos el montaje a nivel, ya hablamos de la estructura, que ya tenés la estructura del guión, con la voz en off, pero al ser algo tan plástico y tan libre en un punto en el cual vale todo, digamos, con respecto al material de archivo, ¿cómo idearon ustedes dos qué materiales usar en cada momento? ¿O cómo lo pensaron? No había un guión de imagen, había un guión de texto. Había un guión de texto, había una búsqueda muy profunda de Albertina y de Leandro, de mucho tiempo además, y de mucho esfuerzo, como está contado en la película, ¿no? Para encontrar esos materiales, para tener la oportunidad de proyectarlos y hacer un registro. Cuando yo empiezo a trabajar con el material había mucho material. Tenía algunas directivas de Albertina, de cosas que a ella realmente le parecían materiales fundamentales, muy importantes y conmovedores, o una amplia gama de cuestiones. Y otros por ahí habían pasado más desapercibidos o te olvidás, el material que registraste hace 1 año y medio, no te acordás tanto. Entonces, bueno, yo empecé a ver todo de cero y hacer una organización mía personal, siempre teniendo en cuenta estas. De hecho, había unos planos que era una escena muy cortita que todo el tiempo, che, eso todavía no lo pusiste y yo quiero que esté, sí. Y yo lo tenía guardado para un momento que yo sabía que iba a funcionar, o pensaba que iba a funcionar. Así que bueno, me organicé como, hice un orden propio para poder trabajar el material y empecé a probar cosas con un cagazo bárbaro, con un miedo y con una incertidumbre absoluta. Hasta que empecé a sentir que había algo que estaba pudiendo salir de la ilustración, que es como un mecanismo medio automático, y empezar a encontrar como lo que yo había vibrado y lo que sentía que podía vibrar otra persona y lo que Albertina me había transmitido que había vibrado con el material. Claro, es que el material además es mucho, pero por otro lado ya en el momento de investigación, en el momento de salir a buscar el material, ya hay ciertas certezas, porque no se busca cualquier material, no es bueno a ver qué aparece, sino como que se buscó con, te diría con palabras claves, el material.
una de las primeras consignas era material en fílmico y sobre todo el material que buscamos era entre más o menos aproximadamente el periodo, o sea, era más o menos hasta el 82, o sea, dictadura. Después se incorporaron otros materiales, pues rompimos esa regla porque aparecieron otros materiales, que es en la parte más poética de la película, cuando se va como en el final, digamos, cuando sale de ese campo de violencia que es la dictadura, todo el resto de la narración está por ahí. Y eso, era medio como la búsqueda, era construir un imaginario de época. Entonces buscamos ficciones que circulaban en ese momento, material periodístico, y después esto que te digo, palabras claves como, bueno, Chaco, extremistas, que era la palabra que se usaba en la época. Y luego otra cosa que empezamos a buscar, que en un momento frené, porque si no te podías, es una película aparte, que eran como los discursos de los dictadores, ¿no? Tenés, aparece acá solo Galtieri y aparece el viaje de Videla a China, pero también, no sé, estaba Lanusse, o sea, por supuesto había muchísimo más material. Pero más o menos ese era, entonces, dentro de eso ya había como ciertos núcleos temáticos que durante la instalación los habíamos organizado bastante bien. Después Lautaro tenía su propio razonamiento y a mí me mareaba por momentos, me decía, no, en la carpeta, y yo le decía, no, pero eso ¿por qué? Si eso iba no sé dónde. Viste que eso es así, como cuando trato de ayudar a mi hijo a estudiar matemáticas. Me dice, este es mi camino. Bueno, entonces no puedo, digo, seguí tu camino y yo sigo el mío. Porque es un razonamiento, cada uno tiene su sistema. Bueno, pero con Lautaro encontrábamos un sistema en común, a pesar de eso. Bueno, pero ahí entonces ese material que ibas encontrando lo iban organizando con los ejes temáticos que tenían escrito. No, en realidad Lautaro cuando empezó a trabajar ya estaba casi todo el material. O sea, yo le tiré un disco por la cabeza que era abrumador realmente. O sea, también por eso pasó al principio, yo diría que varios meses visualizando material. Al principio de la instalación. Pero en ese momento creo que estaba casi todo el material ya telecineado, ¿no? Sí, creo que por ahí 90% seguro. Alguna cosa más, sí. Y después hubo materiales que nunca aparecieron también, ¿no? O sea, cosas que queríamos o que esperábamos. ¿Te acordás los ovnis de Chaco? O sea, Sí, es una cosa no que me tiene obsesionada. Una ficha que encontré que decía ovnis en Chaco. Ese material no apareció. Última pregunta, ¿cómo cerraron la película? Entró a Mar del Plata, le dijeron la noticia, y digamos, ¿cómo llegaron a la decisión de, bueno, esta es la película que queremos contar, este es el final, la entregamos, y digamos, ¿cómo llegó esa decisión, ese momento? Bueno, yo desde mi lugar, después de todo este proceso donde iba parte del material, volvió una devolución, trabajábamos en algunos aspectos, discutíamos, nos poníamos de acuerdo, tomábamos decisiones. En un momento llegamos a tener la película completa, le entregué un export a Albertina y esperé a ver qué pasaba. No me acuerdo. Encontrar el final de la película también fue porque no sabíamos cómo terminaba. No lo teníamos para nada claro. No, hubo todo un proceso en lo que es el último. Sí. Porque No sé cómo contarlo. Fue medio paralelo también eso. O sea, cuando aparece el final del texto, Huckleberry Finn no existía. Y cuando aparece eso, estábamos bastante desconcertados. La verdad, no teníamos muy claro qué archivo usar. Ya estábamos como también habíamos exprimido un punto ese archivo, que también ya se empezaba a volver reiterativo, porque la búsqueda había sido muy específica, entonces también no empezaba a faltar material, y el texto del tono, el tono del texto cambia sobre el final, ¿no? Se vuelve como muchísimo más personal y melancólico. Deja de lado cierto cinismo que viene teniendo.
Y ahí tardamos un rato, hasta que apareció la película La mosca y sus peligros, que es casi toda la parte final se usa, toda la parte de Schubert, digamos, se usa esa peli, que yo de hecho hago el chiste que esta película se podría llamar La familia y sus peligros, en homenaje a la mosca, por supuesto. Y ahí era también romper una regla que venía siendo medio sacra, porque este material es de 1911. Pero también a mí personalmente me interesaba también esa vuelta, porque es una película que rescató el Museo del Cine, o sea, es de las pocas películas de esa época que se pudieron rescatar y que está en DVD. Entonces, nada, para mí tenía como todo un sentido con esta cuestión del archivo y eso. Y hasta ahí llegábamos y de pronto un día estaba en una presentación en el Parque de la Memoria y lo vi a mi hijo corriendo por las luces y dije, este es el final de la película. Y entonces pensé, bueno, tengo que venir con las cámaras y no sé qué. Y después dije, no, o sea, no lo va a repetir, no voy a nunca llegar. Y lo filmamos con un celular. Estaba con una amiga y le pedí que filme y después entonces lo llamo al autor y le digo, mira, la peli termina con una imagen en celular. Y me dijo, bueno, vamos a ver. Me contestó. No sé, un celular. Te juro, vas a ver, no te voy a decir nada, yo te mando el material. Estaba como en shock. Y lo vio y dijo, está bien, puede andar, no aflojó. Me acuerdo que dijiste que lo había editado un poco largo. Sí. La primera vez que puse esas imágenes me engolosiné un poco con la... Eso es larguísimo. Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias Albertina, muchas gracias Gracias Lautaro, a un ustedes. aplauso chicos.